Buenos días, activamos cámara con uniforme a la vista, por favor. Vamos a tomar asistencia. Atención, por favor. Señor López Cruz no tiene acceso a la plataforma, ¿eh? Y todas las faltas se le están asentando. No sé si usted tenga que arreglar algo. ¿Me escuchó? Sí, profesora. Bueno, para que lo tome en cuenta. Tampoco puede entregar tareas hasta que no se active su acceso a la plataforma, por favor. Clau, Presente. Gaby, Presente. Ale, Presente. Valeria, Presente. Dani. Presente, buenos días. Hola, buenos días. Gerardo. Tiene retardo. 2 retardos, una falta, chicos, por si no se acuerdan, para que lo tomen en cuenta. Por eso hay tolerancia de 10 minutos para acceder a la clase. Berna. Bernardet. ¿No está? No. Ángel Isaí. Sí. Ángel Isaí. Presente. Metzli. Presente. Oscar. Presente. Francisco. Presente, buenos días. Hola, buenos días. Fernando. Presente. Iván. Tenía problemas de conexión, profe. Estaba buscando cómo conectarse. Que siga insistiendo si no se le queda la falta, por favor. Magali. Presente. Alison. Presente, buenos días. Buenos días. Ara. Presente, buenos días. Buenos días. Vences. Profa, ella me comentó que no iba a entrar porque fue al doctor con su papá. Ok, no seas malito, Ángel. Dile, por favor, que cheque el justificante médico con su médico, o no sé, para que lo entregue con la licenciada Jess y que ella nos reporte a los docentes el ajuste en las asistencias, ¿no? Por favor. Gracias. Sí, profa. Ok, bueno, entonces, Miss, es que me sacó mi internet y ya no me pasó lista. no, sí le pasé, no, es que Soy le puse personal. retardo. Pero es que me sacó mi internet. O sea, sí estuve temprano. ¿Ya estaba aquí en la sesión? Ujú. Sí. Ok, gracias. Denme un momento para tomar evidencia. Ok, el día de hoy vamos como les mencioné la semana pasada, platicar sobre el proceso de recolección de información. Este proceso es cuando ustedes, me imagino, lo han escuchado o lo han visto, se aplica algún cuestionario o se hace una entrevista o se hacen, por ejemplo, reuniones en un salón que, bueno, de hecho debe ser un laboratorio que se llama Cámara de Gesell, en donde interactúan de 5 a 8 personas hablando sobre algún aspecto de interés para una investigación, ¿sí? Ese tipo de cuestiones es justo el proceso, son las que se deben de considerar en el proceso de recolección de información. ¿Para qué? Para su investigación, ¿sí? El tipo, cuando hablamos, no sé si se acuerdan, hablamos de enfoque, tipo,
y la metodología que se va a llevar a cabo en la investigación. Les voy a recordar cada uno para que lo hilen, lo relacionen con lo que estoy diciendo ahorita. El tipo de investigación puede ser documental, o puede ser de campo, o puede ser experimental, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esos tres tipos, predominantemente digo hay más, pero son los más usados, se puede trabajar la investigación para llegar a lo que quiere llegar el investigador con respecto a los objetivos de la investigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen una investigación documental, no van a aplicar cuestionarios, no van a aplicar grupos vocales, no van a aplicar nada, porque lo que se va a consultar es lo que ya está publicado, lo que ya está documentado, ¿sí? Generalmente es información secundaria, ¿vale? Pero no todas las investigaciones pueden utilizar este tipo de investigación. ¿Por qué? Porque no todos los temas se, digamos, cuadran con este tipo de investigación documental, ¿sí? O sea, hay temas que es necesario o aplicar un instrumento o hacer algún tipo de experimento para poder validar lo que yo quiero saber, ¿sí? Hay temas, por ejemplo, en donde si a ustedes nada más les interesaría evaluar cómo ha ido evolucionando una teoría fisioterapéutica en el tiempo, bueno, entonces sí vale la pena hacer una investigación documental para saber qué han hecho otros autores o cómo se ha venido trabajando esta teoría o este concepto fisioterapéutico para que ustedes identifiquen si ha cambiado o no en el tiempo. Se puede utilizar una investigación documental. Pero, de acuerdo a las investigaciones que hemos compartido aquí de los diferentes temas, tanto en pareja como individual que han trabajado, o aplica de campo, que es el aplicar un instrumento como cuestionario o lo que les decía, o bien hacer un experimento, de acuerdo a los temas que han venido presentando en la clase, ¿sí? ¿Esto que les acabo de decir está claro? ¿Sí? Ok. Entonces, esa es como la especificación de lo que ustedes tienen que considerar para, antes de decidir qué tipo de instrumento diseñar. Ustedes lo van a diseñar, ¿eh? Nadie lo va a hacer, solamente ustedes con respecto a lo que decidan recolectar en su investigación. Y esa decisión, pues también evidentemente va a depender del tema, de sus objetivos y del problema de investigación. ¿Sí? Acuérdense que siempre esos 3 puntos deben de ser sus líneas de acción o sus guías para poder hacer toda su investigación, ¿sale? Entonces, ahorita voy a platicarles generalmente en qué consisten estos métodos de recolección de información, los que pueden ustedes diseñar y después van a trabajar en su instrumento, ¿sí? De acuerdo, repito, al tema, objetivos y el problema que se resolverá una vez que termine la investigación, ¿sí? Tengan a la mano lápiz, papel y demás para que además de lo que yo les comparta en la presentación, hagan anotaciones de detallitos que yo les mencione, de por ejemplo, cuándo ocupar un cuestionario, cuándo ocupar una entrevista, bajo qué tipo de enfoque, si es cualitativo o cuantitativo y demás, porque todo tiene que estar, acuérdense, congruente. No podemos hacer un cuestionario sin investigaciones cualitativas, no aplica, ¿sí? Porque no es el instrumento que se utiliza mayormente en investigaciones cualitativas. Todos estos detallitos, anótenlos para que no se les olvide y en el momento de esta semana que hagamos el instrumento, los tomen en cuenta, ¿sí? Por favor. Entonces vamos a comenzar, les voy a compartir pantalla. Denme un segundo. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, Miss. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es un instrumento de recolección o un método de recolección de información? Pues es el medio a través del cual ustedes van a recabar la información que necesitan para su tema, objetivos y problema, ¿sí? Los datos pueden ser numéricos, pueden ser cualidades, ¿sí? Pueden ser informes que a ustedes les va a iluminar en lo que están descubriendo en su investigación, ¿sí? Los instrumentos pueden ser cuantitativos y cualitativos. Ojo aquí, ¿sí? Los cuantitativos generalmente son estos que menciono aquí. Pueden haber más,
¿sí? O sea, acuérdense que lo que les compartimos los maestros no es la Biblia, ¿eh? O sea, puede haber algún detallito que ustedes complementen con investigación en libros o en alguna otra fuente, ¿vale? Pero generalmente los métodos de recolección de datos cuantitativos pueden ser experimento, ¿sí? En donde ustedes manipulen alguna variable. Por ejemplo, que ustedes decidan experimentar con una, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del mueble este. La cama esta que ustedes utilizan en sus consultas y demás, ¿cómo se llama? La cama esta dura para explorar al paciente y demás, se me fue ahorita el nombre. Que, por ejemplo, decidan ponerle 2 colchonetas sobre la cama de exploración para ver cómo influye en la sensación de comodidad en columna del paciente, ¿no? Ahí están manipulando el uso de 2 colchonetas más, poniéndolas sobre la mesa de exploración, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese tipo de experimentos es un método cuantitativo porque van a estar registrando, por ejemplo, ok, ¿cuántas colchonetas le puse de más? ¿2 o 1? No, pues 2, ok, 2, lo registro, ¿no? ¿Cómo me reporta el paciente que se sintió del 1 al 100? No, pues un 80% de comodidad. Ah, ok, lo anoto, ¿no? Si se dan, son datos que se recaban del experimento de forma numérica, de forma cuantitativa, ¿sí? Otro método cuantitativo es la observación estructurada. ¿Por qué es estructurada? Porque va a haber una guía en donde ustedes van a poner, ok, voy a observar en la clínica del IMSS número 4, ¿cuántos equipos de fisioterapia tienen? ¿Cuántos pacientes de fisioterapia tienen al día? ¿Cuántos especialistas en fisioterapia tienen en el IMSS clínica número 4? ¿No? Pero los voy escribiendo y luego ya que esté observándolo, los voy tachando o los voy chequeando como tipo checklist, así. Por eso es observación estructurada. Es con una guía de observación en donde a mí no se me va a olvidar qué es lo que voy a observar porque lo tengo ahí escrito. Entonces nada más voy a ir monitoreando y revisando lo que veo o lo que observo y lo que no observo, ¿sí? Por eso es también cuantitativa, ¿vale? Evidentemente lo que voy a observar van a ser más cantidades que cualidades, ¿sí? Porque voy a observar número de pacientes, por ejemplo, ¿no? Número de equipos que hay en la clínica. ¿En qué horario se atiende a los pacientes en cuanto a fisioterapia? ¿Cuántos especialistas en fisioterapia hay en la clínica? ¿Sí, ya vieron cómo son datos mayormente numéricos? Nada más que tengo que registrar y controlar para ver cuántos son los que voy observando. ¿Sí? ¿Sí queda claro hasta aquí? ¿Sí? Ok. Otro método cuantitativo es lo que les decía y que ustedes han escuchado como encuesta. No es encuesta. La encuesta es el método y el instrumento se llama cuestionario. El que ya conocen ustedes, por ejemplo, el que les aplican para evaluar a la escuela, a los docentes, las instalaciones, el servicio, etcétera, que son preguntas cerradas, ¿no? Ordinales, por ejemplo, ordene del 1 al 5 en orden de su preferencia, si la cafetería le gusta o no, por ejemplo, ¿no? Ese es un ordinal, escala ordinal, pregunta cerrada. Otra pregunta cerrada es, ¿usted es estudiante de Unipre o de campus? No, pues Unipre. Nada más hay 2 opciones, ¿sí? Dicotómica se llama esa, ¿no? Otra pregunta cerrada es la Likert, ¿sí? La que se utiliza mucho para evaluar al docente, por ejemplo, o para algún servicio, en donde 1 es totalmente de acuerdo y 7 o 5 es totalmente en desacuerdo, ¿no? Por ejemplo. Esas preguntas que se estructuran en un cuestionario se utilizan para investigaciones cuantitativas, ¿sí? ¿Sale? Y por último, el análisis de contenido, pues es como su nombre lo dice, que por ejemplo ustedes acudan, no sé, a una clínica o que evalúen la historia clínica de un paciente en cuanto a número de veces que se ha caído, por ejemplo, y se ha golpeado la espalda. Número de veces que ha acudido a fisioterapia acuática. No sé si exista, pero estoy imaginando, ¿no? O sea, que ustedes analicen el contenido de información importante, numérica, para su investigación, ¿sí? Por eso se llama análisis de contenido, pero es información mayormente cuantitativa, ¿sí? ¿Sí me explicó? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta?
De hecho, no recuerdo si en esta clase, en este grupo, hay personas, equipos, me refiero a parejas, si están manejando cuantitativa, pero toda la información que vayan a revisar, que se relacione con números o cantidades para su investigación, eso se llama análisis de contenido, ¿sale? Ahora, ojo aquí, ¿sí? Tanto para cualitativo como para cuantitativo. Oiga, por ejemplo, si yo quiero hacer una observación, ¿cuántos puntos debo de observar? Los que necesite, licenciado, licenciada, ¿sí? Yo no les puedo decir, no, pues pongan que van a observar en su guía de observación estructurada 50 puntos, porque yo no sé qué es lo que quieren saber. Yo no sé qué es lo que necesitan encontrar de información para poder comprobar sus supuestos, para poder aclarar sus objetivos y que se relacione con el tema. Eso ustedes lo deciden. Pero lo que sí estoy segura es que no van a hacer nada más 3 puntos, ¿no? Ni nada más van a hacer 3 preguntas. Evidentemente necesitan diseñar un cuestionario, por ejemplo, o diseñar una observación, o diseñar un experimento, o evaluar contenido suficiente que les sea de utilidad para su tema, objetivos, problema, supuestos o hipótesis. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Esto queda claro o no? Más o menos, o más o menos. ¿Lo repito? ¿Sí? A ver. Suponiendo que yo ya estoy haciendo mi investigación y ya llegué a esta parte de recolectar la información, ¿no? Ok. Entonces digo, híjole, lo que voy a hacer, voy a observar y aparte voy a hacer un cuestionario. Perfecto, ya. Ahora, ¿qué voy a observar? ¿Qué necesito observar? Pues no sé si voy a observar, por ejemplo, 5 aspectos o necesito observar 50. Ah, bueno, pues entonces voy a tener que regresar a mi tema, a lo que quiero yo saber y a lo que voy a comprobar, sea cualitativa o cuantitativamente, para determinar si voy a observar 50 variables o voy a observar solo 5 o voy a observar solo 10. ¿Sí me explicó? O ahora en el cuestionario, híjole, no sé cuántas preguntas hacer de mi cuestionario, ¿60 preguntas o solamente 10? Ah, bueno, es que eso lo decidirá el tema, lo que yo quiero saber, lo que voy a resolver y qué necesito para comprobar mis supuestos. Si con 10 preguntas es suficiente, ah, perfecto, hago 10 preguntas. Pero si necesito más, entonces tendré que agregar unas 5 más, unas 10 más, hasta que yo como investigador o investigadora esté segura que lo que recolecte me va a servir para poder llegar a mis objetivos de investigación y poder concluir sobre mis supuestos o sobre mis hipótesis. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ok. Eso es en cuanto a cuantitativos, métodos de recolección de datos. Ahora, cualitativos, ¿sí? Cualitativos, aquí no hay números. También hay observación, pero es participante. ¿Cómo en observación participante? Los que ya han dado clínica o los que ya han participado en alguna simulación de terapia o ya incluso ya dan terapia, porque puede ser, que por ejemplo ustedes estén ahí obviamente interactuando con su paciente y con la familia del paciente y demás, están observándolos, ¿no? Me imagino, o se meten a su consultorio, se encierran y están dando la consulta sin ver a sus pacientes. Interactúan con ellos, ¿no? Están observando a ver cómo se sienta, qué es lo que le duele, lo exploran, ¿no? O la exploran si es mujer, le preguntan aspectos de sus estilos de vida o sus hábitos, demás, no sé, lo que ustedes hagan para construir una historia clínica. Esa observación en la que ustedes participan para encontrar información respecto a ciertos puntos de la consulta fisioterapéutica, eso se llama observación participante. O sea, que el que están observando se da cuenta de que lo están observando y además están interactuando con él. Por eso es participante. ¿Sí? Por ejemplo, en mercadotecnia lo que hacemos es el famoso comprador misterioso o mystery shopper, en donde colaboradores de una marca se mete a Walmart y no, obviamente no le dice a Walmart que somos trabajadores de una marca y estamos observando ahí en la tienda cómo está acomodado el producto, cómo están vendiendo el producto que yo represento, qué es lo que compran de mi producto y demás. Yo estoy participando en la observación. Esa es una técnica muy ocupada en mercadotecnia.
y también en las áreas, en las ciencias fácticas, como es fisioterapia, ¿sí? Porque la persona que está investigando participa de lo que está observando. Esa es la observación participante, ¿sí? Lo que ustedes o la cantidad de cosas que observen depende de ustedes, depende del tema, de objetivo y demás. Igual que en la cuantitativa, ¿sí? ¿Hasta aquí dudas? ¿No? Otro estudio cualitativo son los casos, que también ustedes lo ocupan muchísimo, ¿no? No es lo mismo un paciente con problemas de cadera que tiene 50 años a un paciente que tiene 10 años también con problemas de cadera, ¿sí o no? O sea, el problema es el mismo, pero el caso es diferente, ¿cierto? Ese es un método también de recolectar de recolectar datos, pero por casos, por el caso que ustedes vayan a analizar. Y es cualitativo. ¿Sí? ¿Ok? Discusión de grupos. Discusión de grupos, ok. Por ejemplo, cuando ustedes, con un colega o con varios colegas, con sus maestros, por ejemplo, de prácticas, no sé si lleven ahorita prácticas, que estén discutiendo un caso, puede mezclarse, un paciente o una situación fisioterapéutica entre expertos, ¿no? Que discutan, no, pues a ver, licenciado o maestro, como se le refieran a sus demás maestros, ¿usted qué opina de este paciente que se me presentó el año pasado y yo no pude abordarlo de la mejor manera? ¿Usted qué hubiera hecho? ¿No? O sea, ahí se está discutiendo diferentes puntos de vista de expertos porque también no puede ser con otro grupo, por ejemplo. No sé si les ha pasado que algún maestro los intercambie o los ponga a analizar situaciones fisioterapéuticas con otro grupo, con el 403 o con el 401, por ejemplo. Y los dos grupos opinan sobre las situaciones fisioterapéuticas que se están estableciendo. Eso es una discusión de grupos, ¿sí? Y también es cualitativa. Porque una cosa es lo que opina el grupo 401 y otra cosa es lo que ustedes opinen. Ustedes tienen otras experiencias, tienen otras consultas, a lo mejor han entendido las clases de forma diferente, entonces su opinión es muy diferente que la del 401. No significa que uno está bien y uno está mal, sino que son diferentes análisis de la misma información. ¿Sí? ¿Dudas de discusión de grupos? Ahora, antes de que continúe con entrevista o con análisis de contenido cualitativo, la forma, o sea, en esta actividad que van a entregar esta semana, no nada más me van a mencionar, no, pues yo voy a ocupar observación participante. Ajá, bueno, acuérdense, siempre hay que justificar teóricamente por qué observación participante. Y además, en términos de su tema, objetivos y problema, ¿por qué observación participante? Y además, diseñar la observación. O sea, ¿qué aspectos va a observar? ¿En qué horarios? ¿A qué personas? ¿O en qué lugares? ¿Eh? O sea, como si le fueran a explicar a su hermanito chiquito que los ayude a aplicar observación. Entonces, él tiene que entender, sí, pero dime a quién, cómo entro, qué es lo que voy a observar, ¿sí? Todo eso lo tienen que diseñar muy bien. ¿Está claro? ¿Sí, Roldán Mancilla? Bueno. Ok, entrevista. ¿Sí? ¿Han visto la tele? Me imagino, sí, yo creo que sí. Aunque sea el YouTube o sus redes sociales acostumbradas. ¿Han visto una entrevista? Entrevistando al Canelo cuando ganó algún futbolista o algo así. Ah, bueno. No se ponen a preguntarle puntos de algo escrito. Le preguntan como tipo plática de café, ¿sí o no? ¿No? Así de, oiga, pues, ¿tú cuánto entrenaste, no? Para vencer al Canelo, al Canelo, al que venció. No, pues estuve entrenando conmigo. O sea, son preguntas abiertas, se llaman, ¿sí? O sea, no le damos las opciones al Canelo para que nos conteste. Él solito nos contesta si entrenó, si no entrenó, con quién entrenó, cuánto se preparó, qué comió, qué no comió para alcanzar el peso. Eso es una respuesta abierta porque mi pregunta en la entrevista fue abierta. ¿Sí? Ese es otro tipo de instrumento que pueden utilizar los que hayan elegido un enfoque de acuerdo a su tema cualitativo. ¿Sí? A diferencia del cuestionario, que es cuantitativo. El cuestionario ahí sí le daríamos la opción al Canelo. ¿Sí? Oye, ¿cuántas veces al día comiste para que alcanzaras el peso? No, pues 5. Ah, perfecto, 5. Es cuantitativo, ¿no? Oye, ¿cuántas horas de sueño tuviste para poder presentarte fresco cual lechuga y ganarle al ruso, turco, lo que sea?
No, pues 10 horas. Órale, 10 horas. ¿Ya vieron? Entonces son diferentes preguntas. En un cuestionario son cerradas y en una entrevista cualitativa son abiertas. ¿Sí? ¿Cuántas preguntas, Miss? Ustedes lo deciden. Pero evidentemente no van a ser 2, no van a ser 3, no van a ser 1, ¿eh? No es suficiente. O sea, con una pregunta a mí no me, como investigadora, no me queda claro más información que necesito para lo que quiero saber o lo que quiero encontrar y lo que quiero comprobar. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Y por último, igual que en cuantitativo, también podemos analizar contenido, pero solo cualitativo. Por ejemplo, que del comportamiento de un paciente pediátrico, ¿no? Los chiquitos. Que les reportara el médico pediatra, oiga, licenciado, fíjese que, o licenciada, aquí está el reporte del paciente número 3 en cuanto a los hábitos que tuvo de descanso en piso y en cama y qué tipo de colchón compró de acuerdo a sus recomendaciones como fisioterapeuta para que su espalda se recuperara, ¿no? O sea, le está hablando de comportamientos reportados del paciente pediátrico al fisioterapeuta, pero son situaciones cualitativas, no son situaciones numéricas o que se puedan medir, ¿sí? Porque le puede reportar, ¿sabe qué, licenciado? Es que el paciente no quiso hacer las terapias que le recomendó. O sea, yo como médico le receté sus medicamentos, su alimentación, todo lo que necesitaba, pero el niño no hizo las fisioterapias. Entonces, pues ahí usted le entrele para platicar con la mamá o con el mismo niño para ver cómo podemos hacerle. ¿Ya vieron? Ese tipo de contenido es el que ustedes analizarían si decidieran elegir un instrumento o un método de recolección cualitativa basado en análisis de contenido. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profa. ¿Todo bien? ¿Voy bien o voy muy rápido? ¿Alguien quiere que repita algo? Es que no los veo a todos, por eso pregunto, ¿eh? No crean que no me doy cuenta. ¿No? ¿Está claro hasta ahorita? Sí, va. La observación tiene que ser la cuantitativa planeada sistemáticamente. O sea, que ustedes antes de ir a observar y que anoten sus puntitos que van a observar, perdón, planeen gracias, planeen a quién van a observar, en qué horarios, porque algo que pasa mucho cuando hacemos ya la recolección de la información, tanto en investigaciones cualitativas como en cuantitativas, es que nosotros ya estamos súper listos, ¿no? Ya diseñamos nuestra observación, nuestro cuestionario, o la entrevista, o lo que necesitemos, y paz, como no lo planeamos, resulta que no nos dejan entrar a la clínica, o que a quienes íbamos a entrevistar no están, o no te quieren contestar porque no tienen tiempo. O sea, todos esos detallitos los tienen que planear, ¿sí? En este caso, en observación también, ¿sí? Todos los instrumentos cualitativos o cuantitativos que decidan elegir, planéenlos antes de diseñarlos, ¿sí? La observación puede ser, como les mencionaba, estructurada o así al aire, que ustedes confíen mucho en su memoria y digan, no, pues sí me acuerdo de lo que voy a observar, no lo voy a anotar. Ah, ok, perfecto. Pues no lo anotes, se vale. Siempre y cuando no se te olvide lo que vas a observar y que te sirva para tu investigación, ¿sí? Puede ser participante, no participante, individual o en equipo, en este caso, por ejemplo, en parejas. Puede ser en el trabajo, en la vida real o en un laboratorio, ¿no? Lo que les decía al principio de la clase, cuando hay grupos focales, del otro lado del espejo, porque el laboratorio consiste en eso, si alguien ha visto este laboratorio, es como si fuera el salón de la ley y el orden, en donde están preguntándole a los maleantes. Del otro lado están observándolos, ¿están de acuerdo? Ese es un grupo, eso es una cámara de Gesell. Entonces, en el laboratorio se está observando los comportamientos de las personas a quienes estamos observando, ¿sí? Les decía, puede ser estructurada o no estructurada. Estructurada es más cuantitativa y la no estructurada es más cualitativa, ¿sí? Normalmente puede ser aplicada en el campo, o sea, cuando ustedes van a alguna clínica, van a alguna casa de un paciente a observar,
de forma individual, en equipos o demás. Lo que se les recomienda primero, si van a hacer observación, ahí está, determinar a quién o a qué se va a observar. ¿Sí? La situación, el caso. ¿Qué se va a observar? Esto es bien también importante, chicos. O sea, no lleguen así como de, pues a ver qué cacho. No, 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 no. Ya, aunque no sea escrito, deben de llevar pensados los puntos que van a observar para que no, uno, no se les olvide. Y dos, sean puntos relacionados con su tema, objetivos y problema de la investigación. Porque luego, ¿saben qué pasa cuando estamos observando? Que nos vamos a observar cosas que ni al caso, o sea, se te va la onda, te pones a criticar, a comer gente, pero nada que ver con lo que es tu investigación. Entonces, por eso es importante lo que les decía hace rato, la planeación. ¿Sí? Ya que tienes tus objetivos de la observación, determinar la forma en que vas a ir registrando. Si vas a ir con tu pareja de equipo de la investigación, esa persona es la que va a tomar nota o van a llevar celular y lo van a grabar o van a llevar una videocámara para ir grabando lo que observen. O sea, ¿cómo van a registrar esa información? ¿Sí? Evidentemente, ser muy cuidadosos en lo que van a observar, que no se les vaya ningún aspecto importante para su investigación y registrar los datos. Ajá. ¿Cuál es su rol? Puede ser participante, o sea, interactuando con lo que están observando, o nada más sin decirle al observado que lo están observando, porque de hecho esa es la mejor observación, porque no se sesga, no sé, ¿cómo se llama? Sesgo es contaminación de información. Entonces, cuando ustedes le avisan a alguien, oye, te voy a grabar, velas, ya, no actúa normal, actúa penoso o penosa, no hay una observación natural. En cambio, cuando no saben que los estás observando, actúan naturalmente, ¿no? Entonces ahí es cuando esa información es más real, es más confiable, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Chicos, por favor, quien tiene apagada la cámara, actívela, por favor, por indicaciones de la universidad, no mías, es de la universidad y esto se registra ante la universidad, ¿eh? Entonces ahí nomás para que lo tomen en cuenta. Esta es una recomendación, es un ejemplo de cómo pueden ir registrando lo que observan, ¿no? Por ejemplo, una tabla en donde exista lo que están observando al centro de la observación, el comentario que hagan del observado y, por ejemplo, qué tipo de supuestos, si es cualitativa, o hipótesis, si es cuantitativa, surgen o se están tratando de comprobar con la observación. ¿Sí? Tania, por ejemplo, usted dígame un ejemplo de sus supuestos o hipótesis. Active cámara, por favor. Perdón, Miss, es que voy camino a donde le dije, por eso tengo la cámara apagada. Ay, es que no me acordaba de dónde me dijiste, corazón. ¿Me puedes recordar un ejemplo de tus supuestos o hipótesis? ¿Qué fue? ¿Cuánto o cuál y tu investigación? ¿Qué estás haciendo? A ver, déjame revisar el archivo, es que ya no me acuerdo bien. ¿Sí puedes, corazón, o te causa algún... Si no paso con alguien más, no hay problema. Es que no me acuerdo dónde me dijiste. Perdón. Sí, Miss, le dije que iba, es cuantitativa. Ok, ajá. Y déjeme, me acuerdo de qué me pidió un ejemplo de qué. De hipótesis o supuestos de su investigación, para ponerlo aquí en la observación como ejemplo, corazón. Sí, Miss, voy. Sí, tu corazón, no te preocupes. Bueno, el primero que pusimos es la planeación de los programas de ejercicios para la rehabilitación en mujeres. Ajá, ajá. Con mastectomía con un rango de edad de 50 a 60 años. Ajá. Podría proporcionar mejores resultados, una mejor calidad de vida y una mejor funcionalidad. Ok, bien. Entonces, si esa hipótesis fuera la que, bueno, es supuesto, ¿verdad, Tani? Sí, me hice supuesto. Ok. Si ese supuesto es el que quisiera comprobar mediante observación el equipo de Tani, que creo que sí está en pareja, no me acuerdo. Sí, profa. Ay, gracias. Entonces, ya chequé, Alison, por cierto, una acotación aquí. Ya lo revisé con la licenciada Jess, no hay problema, gracias. ¿Qué estaba yo diciendo? Así.
tendrían ellas que ir a observar al lugar en donde sea posible comprobar lo que están planteando como supuesto. ¿Sí? Entonces, escribirían aquí en la tercera columna su supuesto, ¿no? Como me lo dijeron ahorita. ¿Y qué es lo que tendrían que observar para poder saber si ese supuesto es falso o es verdadero? Y eso lo pondrían aquí, en la segunda columna. ¿Ya vieron? Ya que hayan observado, entonces en el comentario del observador, chicas, ustedes van a poner, no, pues se observó tal, ¿no? ¿Sale? Para que cuando lo integren a su investigación, uno, no se les haya olvidado lo que observaron, y dos, esté guiado por el supuesto que hayan comprobado con lo que observaron. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Chicas, ¿vieron los demás? ¿Cómo hice el ejemplo así en corto, rapidín? ¿Sí? Si es que ocupan observación, porque también ellas pudieron haber decidido, no, mis, pues hay que además de observación, para que quede más claro lo que quiero comprobar de mi supuesto, le pregunté 5 preguntas, valga la redundancia, en una pequeña entrevista a tal o cual persona y se recabaron estas respuestas. Entonces, nuevamente confirmamos que el supuesto tal se aprobó, además del observado, con lo respondido en esta mini entrevista. O sea, sí pueden ocupar más de un instrumento. O sea, ocupen lo que necesiten, de acuerdo a su investigación, para que lleguen a concluir sobre sus supuestos, sobre sus objetivos y sobre su problema de investigación. ¿Sí? Ahí no hay límite. Lo que ustedes necesiten lo tienen que plantear, ¿vale? ¿Alguna pregunta, chicuelas, chicuelos? No, ¿Muy mis. bien? Perfecto, gracias, corazón. Las dos. Bueno, la entrevista, como les decía, es algo más interpersonal, tipo platiquita, ¿no? Con unas preguntillas de guía entre el entrevistador y el entrevistado. Pueden ser abiertas o semiestructuradas. Semiestructuradas es, por ejemplo, cuando no quieren escribir las preguntas todas y nada más anotan las ideas que quieren preguntarle a la otra persona. Y ustedes ya nada más van desarrollando la entrevista con esas ideas que anotaron, que van a guiar la entrevista si es que no quieren o no tienen el tiempo para escribir las preguntas como tal. ¿Sí? Pero son preguntas abiertas predominantemente. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, quiero irme, sí, no, algo importante aquí. En el cuestionario, como es cuantitativo, ¿sí? Cuestionario, ¿sí? Tienen que ahí sí delimitar muestra. No se hiperventilen, es con una fórmula muy fácil para calcular tamaño de muestra de una población que sea similar a la muestra, si no, no es representativa. Eso es para cuestionario cuantitativo. Para entrevista, ¿sí? O para observación, o para historia de vida, o para análisis de contenido cualitativo, tienen que encontrar la cantidad de personas o sujetos a entrevistar, perdón, por entrevistar, que ustedes estén seguros que va a ser suficiente preguntarles y que no les va a faltar información que integren en su investigación. O sea, lo que les decía al principio, no pueden preguntarle a una persona si están hablando en su tema de investigación que quieren saber si una técnica fisioterapéutica aplicada a pacientes con COVID y que nunca han utilizado un respirador, porque estoy hablando de comportamientos y es cualitativa, pues no nada más voy a preguntar a un paciente, o sea, tendría yo que preguntarle por lo menos que a cuántos, no sé, si estoy en una clínica y tengo acceso a esa clínica, son unos 15, ¿no? Unos 20 que tuvieron COVID y que qué tipo de técnica o fisioterapia respiratoria utilizaron para su recuperación, o si la utilizaron, o si no la utilizaron, ¿por qué no la utilizaron? ¿Sí me explicó? O sea, tienen que ser personas o cantidades de de sujetos que sea útil para ustedes tener esa información y que sea esa información aplicable para sus supuestos o hipótesis. En este caso, supuestos porque la entrevista es cualitativa. ¿Sí me explicó? ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Dudas? Miren, esta, por ejemplo, es una pregunta para cuestionario. Estas se llaman dicotómicas. Porque son de 2. Ajá. Nada más 2 opciones de respuesta. Ok, este es, bueno, sobre la entrevista. Déjenme ver qué otra cosa importante que les tengo que
qué decir. Para recolectar los datos, lo que les decía, si es cuestionario, si hay que establecer la población, sacar de la población con la formulita rápida un tamaño de muestra y ahora sí diseñar el cuestionario para aplicarles a esa muestra nada más el cuestionario, ¿sí? Aquí es importante que las preguntas, tanto para entrevista como de cuestionario, chicos, tengan confiabilidad y validez. Confiabilidad significa que lo que yo quiero encontrar de información sea buscado con precisión, o sea, no sea tendencioso. Por ejemplo, a ver, vamos a pensar que ustedes le aplican un cuestionario a fisioterapeutas. Ahí puede haber tendencia a que como ustedes son fisioterapeutas, cuando recaben la información, la sesguen o la manipulen. O que las respuestas de las preguntas, como fueron otros fisioterapeutas a las que se los aplicaron, ustedes las entiendan como fisioterapeutas y no como investigadores. Entonces ahí pierde ¿qué? Confiabilidad. ¿Sí? Entonces tienen que cuidar muy bien que cuando aplican instrumentos tanto cualitativos como cuantitativos, sean confiables las respuestas, que no sean manipuladas, que no sean tendenciosas, que sean objetivas. ¿Sí? Y otra cosa que deben tener sus instrumentos cualitativos y cuantitativos es que sean válidos. No sé si les han aplicado cuestionarios o alguna encuesta, como mal se dice, en donde les preguntan cosas que ni al caso. Le dicen, ¿saben qué? Es que contéstame esta encuesta sobre, no sé, sabores más vendidos de nieves típicas en el Estado de México. Y una pregunta de la encuesta viene, ¿qué tipo de deporte practica? Y así de, ¿qué al caso el deporte con la preferencia en los sabores de nieves del Estado de México? Ese tipo de preguntas no son válidas, o sea, no miden lo que el cuestionario o la entrevista o la observación quieren medir. No tiene sentido. ¿Para qué me preguntan deportes con el gusto por ciertos sabores de nieve? ¿Sí me explicó? Ese tipo de situaciones, y sí pasan, de verdad, yo he contestado cada cuestionario, que digo, ay no, por favor, ¿esto para qué? ¿De dónde? Cuiden que no pregunten cosas que ni al caso con su tema de investigación. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, muchachos? ¿No? Bueno, entonces espérenme tantito porque si no. Es que le estoy contestando a su tutora. Que luego se me va. Ya. Entonces, ahorita lo que van a hacer, queridos colegas de licenciatura, no dije de especialidad, ya sé que ustedes son fisioterapeutas, y yo soy mercadólogo. Entonces, los voy a mandar a su equipo para que empiecen a trabajar en la actividad marcada en Canvas. No la voy a abrir para que no se empiecen a estresar y no se les junte la chamba con otras materias. Nada más les voy a platicar qué es lo que van a entregar para esta semana. ¿Sí? Van a trabajar con el instrumento tentativo, porque todavía no es el final, del instrumento de recolección de información. Entonces, lo que se les pide es primero, ya saben, la justificación teórica con base en autores expertos en metodología de la investigación que hablen sobre instrumentos de recolección de información, tanto cualitativos como cuantitativos, justifiquen por qué decidió, no, pues en la investigación se elegirá observación y entrevista. Ah, ok. Porque de acuerdo al autor tal, menciona que esos instrumentos son los más aptos para investigaciones de tipo cualitativo y así. O sea, esa es la justificación teórica. Después se les va a pedir igual que justifiquen ahora, recuerden, pero en contexto o en términos de su tema, objetivos, problema y supuestos o hipótesis que desean comprobar cuando recolecten, o más bien con la información recolectada del instrumento de información, ¿sí? De recolección de información que propongan. Y después van a diseñar una, ¿cómo decirlo? Una simulación del instrumento, ¿sí? Si va a ser cuestionario, no, pues vale. Mi cuestionario tentativo sería pas, con estas preguntas.
y se aplicaría en este lugar a estas personas porque bla, bla, bla. ¿Sí saben? Eso es lo que se les va a pedir para esta semana. ¿Sí? ¿Queda claro? Para que lo vayan trabajando. Sí, Miss. Por favor, se los pido, ¿cómo se los pido? Si quieren, voy a la universidad de los días que me digan y me les arrodillo ahí en sus prácticas para que me vean. Es que, es que luego me suben cosas que ni al caso, muchachos. Entonces, por favor, si tienen preguntas, pregúntenme, pero llámenme, ¿sí? Pero luego se quedan con no, mis encimis y toin, me suben cosas que ni al caso, ¿sí? Por favor, si tienen dudas, pregúntenme, ¿sí? Por favor, por favor, por favor. Entonces, los voy a mandar a sus sesiones de trabajo. Ándale, ya me las cambiaron. Ah, no. Listo, chicos. Acepten la invitación, porfis, porfis.
Hola, Clau. Clau. Clausita, ¿me escucha? Sí, perdón, es que están haciendo ruido y los callé a No te todos. preocupes, corazón. Oye, pero ¿estás bien? ¿Por qué? De lo que me platicaste de tu robo y eso. Ah, sí, pensé que era de otra cosa. Digo, últimamente me han preguntado mucho eso. ¿Ah, sí? Híjole, no, yo no sabía, pero yo lo decía por lo de tu robo. No te hicieron Ah, nada. no solamente el susto, pero pues no, no Ah, pasó bueno, nada. bueno. Cualquier cosa, no seas malita, estate en comunicación con la escuela por si tenemos que darte alguna, no sé, o sea, que te vayas a ausentar y no sepamos, mejor avísanos, ¿no? Siempre para estar al pendiente. Sí, mis, gracias. ¿Sale? ¿Tienes alguna duda de la actividad de hoy, de ahorita? No, hasta el momento no. Creo que es que estoy poniendo como todas mis ideas en un lado y en el otro. Ándale. Y estoy Ajá. haciendo como una comparación porque como que si las mando luego, siento que vaya a estar mal. Exacto. Sí, por favor. Sí, espérate. Está bien que hagas tu borrador primero y luego ya lo armas bien para que sea más seguro, ¿no? Sí, Bueno, cualquier cosa me avisas, ¿sale? claro, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta, chicuelas? No, profa. Bueno, si tienen algo, me preguntan, ¿eh? Sí, sí, Bueno, gracias, profa. gracias. Entrevista. Hola, chicas, ¿alguna pregunta? No, profa. Creo que ¿No? no, por el momento no tenemos ninguna. Si les surge, me llaman, ¿eh? O me preguntan, ¿sale? Sí, profa, muchas Sí. gracias. De nada. ¿Alguna pregunta, Alison? Alisoncita. Hola, Miss. Hola. No, ninguna. Yo, Perdón, es ¿dónde que estás, hay mucho Alison? ruido. ¿Y No, tú? ninguna, Miss. Estoy hablando con mi compañera Tania. Bueno, como nuestro enfoque es cuantitativo, pues lo que a nosotros nos acomodaría mejor es hacer encuestas o entrevista. Y tenemos pensado hacerlo a una profesora que nos dio bueno, sí, los cuatrimestres anteriores. Eh, Ujú. pues ella trabaja en un hospital y está enfocada en ese tema y Ay, qué también padre. tiene, ajá, también tiene muchas amigas que son sobrevivientes al cáncer de mama. Ay, Entonces, qué pues bonito. yo creo que sería mucha ayuda. Oye, corazón, para ver, ¿su investigación es quali o cuanti? Cuantitativa. Entonces, entrevista no puede ser, solamente Entonces, cuestionario. cuestionario, ¿no? Sí, Exacto. ¿Sale? sí, Bueno, profa. cualquier cosa me hablan, ¿sale? ¿Y Sí, dónde está profa. Tania, por cierto? Es que ya ve que le comentó que Ah, sí, es cierto iba a que ir iba al a ser doctor, ella. algo así. Sí, es cierto, sí, es que luego se me olvidan los avisos. Gracias, corazón. Sí, profa, no se preocupe. ¿Alguna pregunta? Hola. Ah, ok. ¿Y tu compadre, mi estimado, dónde anda? ¿Dónde está Iván? Ok, bueno. Si tienes alguna pregunta, me llamas. ¿Sale? Por favor. De nada.
¿Alguna pregunta, señorita Bernadette? No, Miss. Bueno, si tiene alguna duda me llama, ¿eh? Por favor. Sí, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta, chicos? Hola, profe. Sí, Hola. nada más estoy, bueno, y al sanitario nada más. Sí, pues te vi que pusiste mucha atención, Angelito, eso me gusta mucho. Cualquier duda que tengan, por favor, me llaman, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Hola, chicas, ¿alguna pregunta? Hola, Miss. No, ninguna. No, ninguna, Miss. ¿No? Si me surge alguna duda, me hablan, ¿sale? Miss. Bueno, Gracias. de nada. Hola, hola, ¿alguna pregunta, chicos? Por el momento no, Miss. Creo que estamos haciendo de alguna manera bien las preguntas. Bueno, bien, profe, todo despacito, bien. chicos, no por subirlo luego se me equivoquen, ¿eh? Todavía Sí, buen profe. tiempo, ¿sale? Sí, Y si profe, les surge gracias. alguna duda, me llaman y lo aclaramos, ¿va? Sí, Sí, Miss. gracias. Gracias. De nada.
Profa, disculpe, ¿cree que me pueda salir ya? Es que tengo que resolver aquí unas cositas. Dale, no te preocupes. Gracias. Nos vemos Muchas mañana gracias. jueves. De Hasta nada, luego, bonito corazón. día. Hasta luego, igual. Ok, chicos, entonces vamos a dejarle aquí. Lo continuamos la próxima clase, por favor. Ya empezaron más o menos a ver cómo van a diseñar y qué van a justificar. Si les surge alguna pregunta de aquí al jueves, la planteamos al inicio y luego los mando a sus sesiones, ¿vale? ¿Ok? Bueno. Nos vemos la próxima clase. Gracias por su tiempo. Bonito Gracias, día. profa. Hasta luego, luego, profa. gracias. También, gracias a todos.